Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días seguimos rezando, pidiendo, suplicando por el término de esta pandemia, por el fin, para que cese tanta muerte, tanto luto. Y sabemos que Dios escucha nuestras súplicas y oraciones y hará de que esta pandemia se extinga. Y rezamos por todos aquellos quienes hoy día están recuperándose, por aquellos que están en hospitales, clínicas, en sus hogares, y por aquellos también quienes el Señor ya ha llamado a su presencia para que en su infinita bondad se apiade de sus pecados, pero también dé a sus familiares el consuelo, la esperanza en la vida eterna. Encomendamos también nuestras súplicas y oraciones por la salud espiritual y recuperación de Cristian Ronaldinho Ugar Romero y su digna esposa María del Rosario Romero Magán, por la salud de Arturo Martínez Sáenz, Melissa Muñoz del Carpio, Alejandro Josué Martínez Muñoz, Mónica Sáenz, Moisés Martínez Sáenz, y el eterno descanso de Judith Escajadillo de Urbina, María Valencia de Escajadillo, Juvenal Escajadillo, Ángel Díaz Escajadillo, Raquel Villacorta Díaz. En el Evangelio del día de hoy vemos a un Jesús que nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. De verdad que es bastante difícil en el día a día ser misericordioso, ya que el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Dios, realmente es misericordioso. ¿Cómo podríamos compararnos en nada con ese corazón traspasado por la lanza del soldado, o ese corazón realmente ardiendo de amor por nosotros? Ser misericordioso implica tener las mismas entrañas de amor, de compasión, que las tuvo Dios con todas esas gentes enardecidas quienes lo buscan, lo aclaman. Y Jesús inmediatamente nos dice: siento lástima. Y es justamente que brota de ese corazón el hecho de acercarse, el hecho de ver y dolerse, conmiserarse de esa turba de esa gente que viene pidiendo, clamando, suplicando salud, curación, perdón de sus pecados, expulsión de sus demonios,
resurrección de sus muertos. Solo ese corazón realmente que siente compasión frente al dolor, frente al rechazo, ese corazón misericordioso de Jesús, quien nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues justamente ahí viene la misericordia. Corazón humilde, corazón condescendiente, corazón que lo único que ha hecho en este mundo es amarnos intensa y profundamente. Por lo tanto, la valla que Jesús hoy día nos pone tiene una razón de ser. Si Dios viene al mundo a amarnos, nos dice: ámense los unos a los otros. Por lo tanto, implica tener un corazón humilde, que está capacitado para ser servidor de los demás, que está capacitado para entender, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que el camino hacia Dios es el camino de la cruz, el camino de la pasión. Ayer en el Evangelio nos mostraba Jesús el hecho de la transfiguración como momento sublime en que Dios mismo condesciende y nos dice: este es el futuro de su condición, la de ustedes. Una condición que escapa a tiempo y espacio. ¿Quién y solo Dios puede darnos semejante condición algún día en que, cuando partamos de este mundo, seamos tal cual como Él en su resurrección? Solamente un corazón misericordioso, bondadoso, puede alargar desde el cielo esa infinita compasión para que nosotros tengamos un día y revestidos de esa misma condición. Y nos dice otra palabra que a veces nosotros como que no la tomamos en serio: no juzguen. Nadie es juez de su hermano. Nadie es juez para apuntar, para deliberar. El único juez supremo es Dios. No juzguen y no serán juzgados. Y es que a veces nos tomamos estas atribuciones propias de un juez. En este caso, el juez supremo, que es Dios. Juzgamos, emitimos ya veredictos lapidantes, cuando solo a Dios le toca ser el único juez quien imparte esa justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Y dice: no condenen y no serán condenados. ¿Quién y solo Dios es el único que puede condenar? Y condenar implica someter bajo un veredicto a alguien que reciba un castigo por lo que ha cometido. Escuchamos nosotros normalmente la palabra condenar,
aquellos quienes, por ejemplo, la justicia dice, ha condenado a 10 años de cárcel, 20 años de cárcel, ha condenado a pena de muerte. El hecho de juzgar y condenar solamente le compete a Dios. Por eso hoy día nos exige a nosotros, no juzguen y no condenen, porque tendríamos que vernos a nosotros mismos en nuestras miserias humanas, nuestros pecados, para después nosotros, lavando las nuestras heridas, nuestras miserias, podamos ayudar a los otros. Nadie puede ser juez, nadie puede condenar, nadie puede tomarse las atribuciones divinas. Por eso hoy día Jesús nos advierte, no juzguen y no condenen. Y aquí viene la parte más flexible del Evangelio. Den y se les dará. Hace unos días nos decía, quien busca hallará, quien llama se le abrirá, y a quien pida se le dará. Pues hoy insiste Jesús diciéndonos, pidan y se les dará. Y en este tiempo muy difícil de pandemia pedimos, suplicamos, imploramos, Señor, danos salud, danos vida, danos alegría. Queremos recibir de tu parte una medida buena, rebosante, saturada, porque solo tú eres el que ama sin medida. Solo tú eres el que perdona sin medida. Por lo tanto, hoy día nos dice Jesús, pidan y se les dará. El hecho de la confianza absoluta en este Dios está puesta en su palabra. Una palabra que condesciende tanto a decirnos, se les dará. Bajo ninguna condición, bajo ningún tipo de condena ni de juicio. Dios está siempre dispuesto a darnos, y mucho más de lo que pensamos. Cuando nos dice de sobremanera, rebosante, apretada, desmedida, quiere decir lo infinito que es el amor de Dios, que realmente no tiene un límite, que desborda nuestros deseos humanos. Por lo tanto, ese mismo amor que demuestra Dios, nos dice, demuéstralo también entre los tuyos. Hoy día, sobre todo en el mundo, que tanta gente sufre a nuestro alrededor, tanta gente llora, tanta gente quiere ese calor humano, esa cercanía. Por eso nos dice Jesús al final de este Evangelio, con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. El hecho de medir ya nos da a nosotros cierta libertad, y más aún todavía ni siquiera cierta, simplemente es libertad para dar, pero también para un día recibir. La libertad del ser humano en cuanto que puede en este mundo aprovechar y dar como Dios dio. Que nuestras medidas sea igual, desbordante. Que sea una medida en que sobrepase a veces los límites y de los deseos de tanta gente que hoy día suplica y pide. Porque recordemos que este Dios está dispuesto siempre a perdonarnos y amarnos. Pero la medida no la pone Dios,
la ponemos nosotros en este mundo, en cuanto que hemos dado, y en ese darse implica la retribución en la vida eterna. Aquí no esperemos recompensas o pagos. Esperemos en la vida eterna lo que Dios hoy día nos promete. La medida aquí en el mundo es mezquina, pero la medida en el cielo es rebosante, desmedida. A veces damos poquísimo, pero ese poquito, como lo da la viuda cuando entra al templo y da las 2 únicas moneditas para vivir, su medida fue, para los ojos del hombre, pequeñísima, insignificante, mínima, pero para los ojos de Dios fue lo más grande. Y cuando esa viuda seguramente se fue al cielo, Dios utilizó la medida divina. En la tierra era poco o nada, pero aquí fue demasiado, fue grande, y por eso merece la vida eterna, merece esa compasión de un Dios que no mide como a veces nuestro corazón lo hace. Qué difícil es para nosotros utilizar la medida divina de Dios, porque normalmente estamos acostumbrados a utilizar la medida humana. ¿Qué mérito tiene, dice Jesús, en perdonar a quienes te perdonan, en prestar a quienes te prestan? ¿Qué mérito tiene en saludar a quien te saluda? Esas son las medidas humanas, de acuerdo a nuestras conveniencias. Pues la medida divina es la otra. Saludar a quien no te saluda, prestar a quien no te presta, ayudar a quien no te ayuda. Pero qué difícil es en nuestras propias vidas cumplir y ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Pongamos nosotros la medida en cuanto que seamos hijos obedientes, y más aún hijos que tengan el mismo sentir del corazón de Dios, podamos recibir un día, y vamos a recibir ese premio eterno. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.